Bien, buenos días, aunque con un poquito de retraso, discúlpennos, pero al final siempre hay que atender asuntos de última hora y sobre todo la técnica, que siempre nos ayuda tanto y a veces nos complica un poco, pero ya lo tenemos solventado. Pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí y además hoy con el honor también de poder hacer la presentación de un compañero del Cuerpo Nacional de Policía. Él, como lo ven aquí, además es el inspector Plácido López Franco y está especializado precisamente en la investigación de trata de mujeres con fines de explotación sexual, especialmente. Él está destinado en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en Madrid. Las comisarías generales en el Cuerpo Nacional de Policía son los máximos órganos a nivel central de toda España, llevan las grandes investigaciones y a su vez colaboran en las investigaciones que realizamos en las comisarías provinciales y en las comisarías locales y coordinan también aquellas investigaciones que estén relacionadas unas con otras. Es decir, nosotros, aunque somos un cuerpo jerárquico y un cuerpo organizado a nivel central, pero también trabajamos en red. De ahí la buena colaboración que hay siempre entre todos los compañeros que tienen esta especialidad. Él pertenece siempre en la policía, creo que como muchos de los organismos funcionamos con acrónimos y la unidad a la que él pertenece es la UCRIF Central y es la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación. Bueno, pues ahí ya ven que está todo el tema que hoy nos lleva aquí. Así que sin más, para no hacer perder tiempo, pues le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, Plácido. Hacer es agradecer el todo de esté aquí. Ciertamente no estaba previsto que fuera quien estuviera hoy con ustedes. Era el inspector jefe José Nieto, especialmente por esa presentación hoy en Madrid. Pues como les decía, mucho mejor sin duda. Estaba previsto que fuera el inspector jefe José Nieto quien estuviera hoy aquí impartiendo una pequeña ponencia en cuanto a este asunto que yo creo que nos afecta a todos por la implicación directa que tenemos en él, ¿no? Lo que es hablemos de lucha, hablemos de represión, hablemos de asistencia, sobre todo a las víctimas, ¿no? Sobre todo estas víctimas de trata de seres humanos. Hoy se encuentra en Madrid, hoy se hace pública, se procede a la presentación de la segunda fase del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos y bueno, él como uno de los principales impulsores está allí en el Centro Policial de Canillas, donde también con la compañía del director general de la Policía será la presentación oficial. Dicho esto, pues espero, sobre todo ya que soy el sustituto, no defraudar a nadie y responder a las expectativas que puedan haber puesto sobre mí. Les pido disculpas de antemano si no es así. En cuanto se me planteó la exposición, la verdad es que fue hace poquito tiempo, pero sin duda alguna se me pidió que cuando menos les introdujera un poco lo que es la operativa policial a efectos de la investigación de este tipo de delito de trata de seres humanos. Realmente es un delito muy especial. No es un delito nuevo, evidentemente es nuevo en cuanto a lo que es su inclusión en el ordenamiento jurídico. El legislador, en cierto modo, enmendó su error recientemente en cuanto a lo que es la tipificación correcta de la conducta delictiva. O sea que podemos hablar de su correcta tipificación recientemente, más lo que es la trata de blancas, yo creo que la conocemos todos desde siempre. Es algo que está anquilosado de forma directa en cualquier raíz de sociedad y sin duda alguna es algo difícil de combatir, pero contra lo que se está poniendo un especial empeño y creo que los resultados hasta ahora, sin ser los mejores, sin duda alguna son bastante buenos. Y la evolución en la represión de este tipo de delitos, especialmente desde el año 2003 en adelante, ha sido una acción realmente, primero, conjunta, tanto por lo que es las unidades policiales, también me refiero por supuesto Guardia Civil, Mossos de Escuadra, todos participamos de ello, pero sobre todo la implicación directa y algo más que directa, la implicación realmente intensa de las distintas organizaciones civiles que evidentemente ustedes son la máxima representación.
porque su participación ha sido no solamente en lo que es esa colaboración policial, sino sobre todo lo que es el fundamento principal de la represión del delito, la asistencia a la víctima. Por fin, el protagonista de la represión de este tipo delictivo es la víctima, y en eso las ONGs están jugando un papel no fundamental. Es trascendente, es imprescindible, y realmente el apoyo que se presta con respecto a lo que es la evolución de las distintas investigaciones policiales es fundamental. No nos podemos engañar, sabemos que el testimonio a día de las víctimas se convierte en el principal de los elementos objetivos de cara a lo que es sostener una eventual imputación con respecto a unos hechos, con respecto a unas personas, y ese testimonio, si se sostiene en el tiempo, si se consigue acceder a él, es gracias al trabajo constante, prolongado en el tiempo de las distintas ONGs. Yo dirijo el grupo de África especializado en lo que son las redes que proceden de África en cuanto a trata de seres humanos. Yo creo que todo el mundo entiende cuando hablamos de África, especialmente de víctimas de trata, prácticamente nos estamos refiriendo en el 80-90% de las veces a víctimas de origen nigeriano. Y en estos casos el trabajo que se está haciendo con ellas de recuperación y restablecimiento, a pesar de que se refiere a un mes, lo que son los textos legales, se está dilatando por no menos de 2 años. La verdad es que es un proceso lento, es un proceso que sin duda alguna pasa por muchos altibajos y que llega a buen término, evidentemente, pero no sin antes que se ponga todo el esfuerzo y el trabajo por parte de todos. Bueno, pues digamos, esta pequeña ponencia, voy a ponerme sobre ella, pretendía pues eso, mostrarles gráficamente lo que es esa organización policial dentro de lo que es el propio Cuerpo Nacional de Policía en cuanto a las unidades especializadas que se dedican a lo que es la represión de este tipo de ilícito. Paso directamente a ello. Lo que es el ámbito competencial viene recogido, por supuesto, en los textos legales, y de forma expresa nosotros nos incardinamos por esta atribución legal dentro de lo que es el ámbito de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. A nivel territorial, las unidades también específicas de carácter territorial que se dedican a la represión de este tipo de delito también se incardinan dentro del área de extranjería. En cuanto a lo que es la estructura a nivel central, pues vemos que, por supuesto, en cuanto a las encomiendas legales que se atribuye a la Comisaría General, está el control de las fronteras, control de personas, del tránsito, entradas y salidas, pero también lo que es la aplicación del régimen de extranjería y asilo. Por tanto, las unidades centrales son el reflejo de tales competencias. Tenemos la UCER central, expulsiones y repatriaciones, el Centro Nacional de cara a lo que son las relaciones exteriores, la Unidad Central de Fronteras, y aquí nos encontraríamos nosotros en lo que es la actual UCRIF. La verdad es que dentro de la misma UCRIF, aquí tenemos una representación, un organigrama de carácter general, pues se nos encomiendan lo que son esas labores concretas, investigación de lo que son esas actividades delictivas, y ya no solamente hablamos de trata, sino que también nuestro ámbito competencial, efectos investigadores, sin duda alguna se extiende a lo que es esas redes de inmigración ilegal. Luego haremos una pequeña distinción rápida también para no confundir los términos, aunque quizás ya lo tengan perfectamente claro, y luego todo lo relacionado con esas falsedades, entendidas falsedades no solamente con lo que es el empleo de documentos falsos, sino con el empleo de documentos de otras personas, los llamados impostores. Y finalmente lo que es como la comisaria ha descrito perfectamente nuestro papel singular como CRIF central, es servir de apoyo, participar cuando nos requieren las unidades territoriales y evidentemente cuando participan distintas unidades territoriales, participar de forma directa coordinando esa labor investigadora. Aquí tiene un poco la descripción, como ven, tampoco voy a entrar en detalle, pero sí referirle un poco a las grandes generalidades de nuestro CRIF. Esta unidad contra redes de inmigración y falsedades, vemos las secciones operativas, por supuesto, una que está en creciente aumento en cuanto a potenciar su actuación, que son esas investigaciones financieras, y finalmente la referencia a lo que es ese centro de investigación y análisis de riesgo. En cuanto a la estructura que tenemos a nivel operativo, vemos que se diferencia por 2 secciones perfectamente claras. En la primera pues nos encontramos el grupo América, explotación laboral, y este grupo segundo aquí es donde estaría yo, aquí me pueden encontrar. Y finalmente la otra, tenemos la segunda de las secciones, la operativa, donde encontramos aquellos grupos especializados en países del este, uno exclusivamente en Rumanía. Todos conocemos efectivamente la incidencia de este tipo de delito de trata de seres humanos, que afecta directamente a ciudadanas de origen romano. Y luego ya pues lo que es todo lo relacionado con esas esas investigaciones de carácter patrimonial. Se está potenciando porque evidentemente siempre cuando hablamos de trata deberemos buscar de forma prioritaria, además de esa asistencia inicial a la víctima, ese acogimiento, esa protección, esa recuperación, esa reinserción en lo que es la propia comunidad, esa recuperación de la normalidad de su vida. Deberemos sin duda alguna atacar directamente a esos entramados, a esas organizaciones, a lo que es su propio sistema financiero. Eso evitará, por supuesto, que perduren en el tiempo.
eso, digamos que nos permite buscar una solución definitiva a lo que es su propia acción. En cuanto a lo que es el despliegue territorial, son unidades especializadas. Esto no significa que en el resto de España no existan unas unidades que se dedican a este tipo de labores. Lo que pasa es que no tienen esa denominación específica, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos unidades específicas dedicadas a lo que es la represión de la trata de seres humanos. Se han dispuesto, pues en principio, en aquellas localidades donde, capitales de provincia o ciudades, donde hay una mayor incidencia de este tipo de actividad delictiva. Como ven, sin duda alguna se prodigan a mayor la presencia de la SUCRIF en lo que es la costa mediterránea, por supuesto, de cara a lo que es pues, esa investigación que afecta a la inmigración ilegal. Madrid, Toledo como zona central y sin duda alguna, bueno, pues en el norte tenemos la zona de Cataluña con grandísima incidencia también de este tipo de actividad criminal y en la zona de Galicia, especialmente en la zona de Vigo. Finalmente, ya la última referencia a efectos de organigrama, que es muy aburrido y es bastante tedioso, esa referencia al año 2013. La nueva incardinación del tipo delictivo, el 177 bis dentro del Código Penal, supone lo que es la aceptación ya definitiva por el legislador de un tipo penal específico que afecta a la trata de seres humanos, que se acomoda en su definición, en su tipo penal directamente a la definición del Protocolo de Palermo. Por fin se consiguió ese hito. Todos los demás nos vamos a acomodar a ello. Y por eso la antigua Brigada Central contra Redes de Inmigración, ni tan siquiera podíamos tener esa referencia, esa denominación contra la trata de seres humanos, mudó el nombre, 2013, y por fin podemos decir que entre nuestras funciones, porque antes no se contenía legalmente, está la investigación de la actividad de esas organizaciones, de esos entramados que se dedican a la trata de seres humanos. En cuanto a lo que son diferencias de inmigración y trata, porque muchas veces se confunden los términos, quizás, bueno, estas son las definiciones de carácter general, hablamos de lo que es pues, la participación del migrante de forma proactiva en lo que es la búsqueda de un medio para alcanzar lo que es esa llegada a lo que es el territorio de destino, un destino del cual no es nacional. Cuando hablamos de trata de seres humanos ya sabemos que nos hablamos y referimos directamente a lo que es ese tipo penal que contiene los tres elementos principales. Hablamos de los elementos del tipo objetivo, hablamos de los medios comisivos, hablamos sin duda alguna de lo que son los elementos conductuales en cuanto a ese proceso de deslocalización al cual se va a someter a la víctima y finalmente nos referiremos a lo que es ese elemento subjetivo de peso principal en cada una de las fases anteriores y cada uno de los medios comisivos, que es la finalidad de la acción, que es sin duda alguna el objetivo pretendido por los tratantes, la explotación de la víctima en destino. O no, porque sabemos, especialmente yo por la propia experiencia puedo referir, que las ciudadanas de origen africano son, y el proceso de explotación se inicia incluso durante lo que es el propio tránsito, y muchas veces en situaciones y en condiciones bastante más penosas que a la llegada a lo que es en destino. Bueno, esto ya es un pequeño resumen de las referencias de carácter general, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Yo me gustaría destacar aquí pues, lo que es el elemento consentimiento. Cuando hablamos de inmigración hay una cierta participación, una reacción positiva, una búsqueda por parte del migrante. Cuando hablamos de trata debemos descartar lo que es el elemento consentimiento, ¿de acuerdo? A pesar de que exista, ya hablaremos de menores, el cual no se tiene en cuenta, pero hablamos de este consentimiento, a pesar de que exista debemos valorar y, por supuesto, tener en cuenta cuáles son las circunstancias de carácter personal que nos llevan a pensar que hay un vicio en la obtención del mismo. Por tanto, carece de valor alguno, a efectos prácticos, a efectos legales. En cuanto a las grandes diferencias que nos vamos a encontrar a efectos prácticos, a efectos operativos policiales, aprovecho para hacer esta descripción de los miembros que forman, digamos, cada uno de esos entramados o organizaciones que se dedican a la trata de seres humanos. Sin duda alguna, los captadores son especialmente importantes en cuanto a ¿qué? En cuanto a que trabajan directamente en el lugar de origen. Son aquellas personas que se acercan de forma directa o a través de cualquiera de los medios de comunicación, la propia familia de la víctima, para tratar de provocar ese engaño, para engañar, ¿de acuerdo? Para captar para lo que es la acción de la organización a esa víctima que se van a traer a un destino que incluso puede ser dentro del mismo país, ¿de acuerdo? Para que se dé principio a lo que es un proceso de explotación. Después nos encontraremos los sponsors. Evidentemente, en cuanto a sponsor, podemos encontrarlos tanto en origen como en destino. La mayor parte de las veces está demostrando que el sponsor está en destino. Es decir, yo, asentado en España, bien sea español o extranjero residente, no entremos ahí a hacer valoraciones porque no tiene sentido, decido aprovechar una oportunidad de negocio y entro en contacto con un entramado, con una organización a la cual le pido que me traiga una mujer. Es así de sencilla. Accedo directamente a ese contacto. Y accedo directamente bien a captadores, bien a intermediarios, bien a transportadores, bien a los famosos Connection Man, bien a los árabos, como los llaman ellos. Es decir, debemos esa posibilidad, pero yo como sponsor abono, hago el pago de lo que es ese traslado de la víctima desde origen a destino. Y yo me hago cargo de ese gasto con el propósito, por supuesto, de extraer un beneficio.
de tratar a esa persona que yo estoy captando a través de otros en un simple elemento, una mercancía a la cual yo voy a explotar, a sacar un rendimiento directo. ¿De acuerdo? Voy a obtener pues, un rendimiento que se puede multiplicar, pues en el caso, por supuesto, acudo a lo que más conozco, a deudas en cuanto a las ciudadanas nigerianas que ascienden hasta los 50.000 euros. ¿De acuerdo? Elevadísimas. Hablamos de deudas que suponen lo que es el mantenimiento, el sometimiento de una víctima nigeriana a un entramado que puede tener mayor o menor grado de organización durante, iba a decir, 6-7 años. Eso es un eufemismo. Hablamos prácticamente de lo que es una subordinación durante toda su vida. Bueno, después tenemos las distintas figuras, pero evidentemente todas son elementos intermediarios que se disponen entre lo que es el captador en origen y, por supuesto, lo que es el tratante final, el explotador, las mamis, las madams, etc. Tienen mil nombres. En cuanto a lo que es la inmigración, pues evidentemente alguna de las figuras desaparece, como hablamos de receptores, que no van a estar presentes ya que no hay previsto ningún proceso de explotación y al momento en que se completa lo que es el cruce ilegal de frontera, ese cruce o revestido de legalidad se interrumpe lo que es la relación entre el inmigrante y lo que es ese entramado que le ha facilitado lo que es el acceso al territorio, en este caso Schengen, y aquí siempre va a concurrir el elemento de la transnacionalidad de lo que es el hecho delictivo. Bueno, los aspectos legales yo creo que también se ha hablado suficiente, los conocen. Tenemos a nivel de Naciones Unidas las referencias de carácter general. Nos vamos al ámbito de la Unión Europea, que destacamos la primera de las directivas, la del año 2004. ¿Por qué? Porque contiene lo que es esa posibilidad del ofrecimiento, del otorgamiento de una autorización de residencia a la víctima de trata. Una consecuencia directa a lo que es una identificación efectiva de una persona víctima de un delito específico. No hay un tratamiento generalizado como existía antes. Hay un tratamiento que se pretende sea integral. Estamos hablando del año 2004. Desde luego, todavía quedan muchos pasos, se dieron muchos a posteriori que nos llevaron a la actual situación actual. El convenio de Varsovia de lo que es el Consejo de Europa, también especialmente importante, porque se dieron unos pasos también adelante en cuanto a lo que es la consideración de víctima. Aquí pasamos de lo que son textos normativos que afectaban a España, que obligaban a su transposición al ordenamiento jurídico interior, ya a unas finalidades de acuerdo concretas en cuanto a primar el papel de la víctima. Aquí aparece en las investigaciones para la represión de este tipo de delitos de trata de seres humanos. Ya empieza a aparecer ese concepto. No pretendemos el encarcelamiento de nadie. Lo que pretendemos en primera instancia es la asistencia a la víctima. A partir de ahí ya veremos qué hacemos. Ya veremos si obtenemos testimonios, ya veremos si obtenemos elementos objetivos. Pero la víctima en primera instancia debe estar asistida. Después tenemos la Directiva 2011/36, quizás es la más completa, es el paso más allá que dio la misma Unión Europea en cuanto a lo que es la evolución legislativa que parte de lo que son los mismos protocolos de Palermo. Y finalmente, dentro de lo que es la propia legislación interior, hablamos de la misma Ley de Extranjería, el Reglamento de Desarrollo. Todos conocemos, con sus virtudes, sus defectos, por supuesto, siempre todo es mejorable. Y el artículo 177 bis. También voy a hacer una pasadita rápida a recordarles a ustedes lo que son esos elementos principales. En cuanto a lo que es la tipificación real de la conducta correcta, referimos, pues evidentemente, lo que es la consideración del autor de ese delito de trata de seres humanos, el empleo de unos medios comisivos que están perfectamente recogidos en el mismo tipo penal y hace una descripción de la conducta. Y finalmente, la finalidad. Siempre va a ser la explotación. En cuanto a lo que son los bienes jurídicos protegidos, sin duda alguna tenemos que es algo eminentemente personal, ¿de acuerdo? Hablábamos de lo que es favorecimiento de la migración ilegal, hablamos de lo que es el respeto efectivo de lo que son bienes jurídicos, de cuál es titular lo que es la propia administración, el Estado. Aquí ya hablamos de bienes de carácter personal, derechos de carácter fundamental. Ese es el gran cambio. Conductas, medios comisivos. El proceso de entrevista, que es quizás lo que más nos afecta en cuanto a las unidades especializadas de víctima de tratas. En cuanto a lo que es el proceso de detección hasta la completa identificación, pasa por distintas fases. La primera de las fases, sin duda alguna, es efectivamente lo que es la detección por cualquiera, además así se refiere de forma expresa, por cualquiera de lo que es una presunta víctima de trata. La información devendrá directamente en lo que son las unidades específicas. En este caso, y tal como se dispone en el mismo protocolo marco de protección de las víctimas, esa potestad de llegar o de que devenga en lo que es la misma identificación de las víctimas de trata está directamente dispuesta sobre unidades policiales que tienen o que deben contar con la especialización adecuada. Para eso pues, se siguió dentro del Cuerpo Nacional de Policía, también Guardia Civil, también Mossos de Escuadra, un proceso de formación específica de los distintos integrantes de cada una de estas unidades especializadas.
Y finalmente lo que tenemos es la culminación del proceso de identificación con la concurrencia y cumplimentación de los distintos test de indicadores, la concurrencia de elementos objetivos suficientes que nos permiten llevar a buen puerto lo que es la definitiva identificación. A la identificación se llega, sin duda alguna es lo más significativo, de forma independiente a que se preste lo que es la declaración por parte de la víctima del delito de trata. Es una consideración, es un reconocimiento que se da a la víctima, no es ningún tipo de otorgamiento, sino un reconocimiento de algo que es implícito a la misma víctima, y ello supone efectivamente lo que es la posibilidad de acceder a lo que son las distintas disposiciones de carácter administrativo, de carácter asistencial que están prevenidas en el mismo protocolo marco de protección. A partir de ahí lo que nos encontramos es la posibilidad de la propia víctima de bien o prestar esa declaración de carácter personal si esa es su voluntad o acogerse a un periodo de restablecimiento y reflexión. Las comunicaciones a nivel de lo que es la autoridad gubernativa son prácticamente inmediatas, hablamos de un plazo de 48 horas máximo para lo que es la comunicación a las delegaciones, subdelegaciones del Gobierno. También se le notificará de forma expresa si existe algún tipo de sanción de carácter administrativo para que de forma inmediata se proceda a lo que es acordar la inejecutividad de la misma. A una víctima de trata no se puede expulsar, no se le puede incoar un procedimiento sancionador y en el caso de que sea ejecutable la sanción impuesta evidentemente quedará de forma inmediata interrumpida. El periodo de restablecimiento y reflexión, por supuesto, nos dispone lo que es el mismo protocolo, se extenderá por un mínimo de 30 días y por siempre va a ser prorrogable. La mayor parte de las veces se hace imprescindible que este quede prorrogado en el tiempo porque nunca un mes va a ser suficiente, por supuesto, para ese proceso. Quizás ya no reflexión, sino una primera recuperación de la víctima a partir de la situación traumática de la cual se ha encontrado. Ya paso a unas particularidades de lo que es el actual plan policial contra la trata. Hay una serie de referencias de datos, son los que más se hacen público de cara a demostrar o acreditar la fiabilidad o por lo menos la eficacia del primer plan que se da por terminado para darle continuidad a partir de este segundo plan, y hablamos de lo que son unos números de carácter general. 417 operaciones contra la trata de seres humanos. Realmente, a pesar de que pueda parecer un número pequeño, realmente es importante, porque cuando hablamos de operaciones, hablamos de operaciones policiales con pluralidad de detenidos y con infinidad de asistencias, ya no solamente con identificaciones positivas, sino también con asistencias de carácter humanitario. Las detenciones ascienden a 1.300 personas específicas en cuanto a esta comisión de este tipo delictivo y la asistencia a víctimas entendemos que se asciende hasta las 16.279 víctimas. Otro de los datos significativos, 1.028 ofrecimientos del periodo de restablecimiento y reflexión. Yo sé que aquí se me puede tachar de que son pocos. Evidentemente siempre pueden mejorar, pero se corresponden con aquellos momentos en que se completa satisfactoriamente de forma positiva un proceso de identificación y existe ese convencimiento, ese asentimiento por parte de la víctima en cuanto a elevar la petición de ese periodo de restablecimiento de reflexión con respecto a la autoridad gubernativa. Después tenemos, digamos, las dos medidas interesantes que se pusieron en marcha en el primer plan. Hablamos del teléfono 24 horas de asistencia a las víctimas de trata de seres humanos. La verdad es que no se encuentra infravalorado. Los resultados están así. Hablamos de casi 2.000 comunicaciones en este periodo en cuanto a llamadas directas de víctimas o de particulares que manifiestan el conocer a una víctima. ¿De acuerdo? Lo que se pretende es potenciar todavía más lo que es la asistencia a ese teléfono, lo que es esa publicidad del mismo para que pueda convertirse en una referencia directa a la cual pueda acudir cualquier persona, cualquier víctima, cualquiera que pueda tener algún conocimiento o noticia sobre ese hecho. Ese teléfono tiene la singularidad, igual que lo que es ese correo electrónico específico, de que está asistido 24 horas y siempre va a haber un funcionario especializado en trata de seres humanos que está detrás. No es un funcionario de conocimientos generales, conocimientos básicos, una asistencia, no. Estamos hablando, además son funcionarios propios de la OCRID central que están detrás de esos teléfonos, que están respondiendo a esos correos. Se ha establecido un protocolo interno de actuación de forma directa ante esas llamadas y de actuación a nivel local, desde el punto de España del cual llame esa misma víctima. En cuanto a esta la segunda fase, pues evidentemente lo que pretende es aumentar o implementar las medidas adoptadas ya en la primera fase en cuanto a lo que es la prevención y algo que sin duda alguna es fundamental, lo que es la concienciación pública de este tipo de delitos. Estamos hablando de lo que es la esclavitud del siglo XXI y aún así, ante la gravedad de este hecho, de esta acción, ¿de acuerdo?, sigue siendo un delito verdaderamente desconocido. Pues en cuanto a prevención nos refiere, evidentemente, prevención con respecto a los demandantes del servicio, las acciones proactivas, no solamente represivas policiales, es lo que se pretende potenciar o por lo menos seguir en esa línea. Y sin duda alguna lo que es fomentar o mejorar el proceso de identificación.
Y finalmente, en cuanto a lo que es la concienciación, sin duda alguna, pues tratar de que todos los agentes sociales se impliquen de forma directa en lo que es esa recepción, ese implemento de la percepción de carácter general o en la comunidad. Se pretende mejorar el servicio del teléfono 24 horas, aquí lo tenemos dispuesto, ¿de acuerdo? También el correo electrónico de trata. Y la mejora no solamente va a pasar por la mejora de los medios técnicos en cuanto a la recepción, hasta ahora tampoco ha habido grandes inconvenientes o problemas, pero bueno, se pretende que quede mejorado, pero también lo que se va a trabajar es en cuanto a su difusión y su comunicación pública, a través de los distintos medios de comunicación, a través incluso de lo que son los anuncios de periódicos en las secciones de contactos, a través de los buscadores de Internet cuando se utilicen palabras como score, sexo, etcétera, que aparezca una pantalla emergente, que se refiera de forma expresa, que aquella persona que está buscando este tipo de servicios también tenga presente esta circunstancia que concurre a lo mejor en su acción, que es responsable de una acción que se considera exonerado, pero que realmente tiene una participación, cree indirecta, pero realmente directa porque crea el mercado del sexo. Bueno, aquí tenemos adelantado a los mensajes emergentes a nivel de Internet. Después, pues difundir, sin duda alguna, con la colaboración con las distintas entidades públicas, privadas, de estos mensajes, de lo que es el conocimiento del delito de trata. Protocolos de carácter bilateral, en esto se está trabajando intensamente con los países de origen, es fundamental. Ya no solamente lo que es la colaboración entre las distintas administraciones dentro del Estado, sino lo que es la colaboración exterior. Además, se están implementando lo que son estos procesos, estos acuerdos de colaboración de carácter bilateral, porque la propia Unión Europea está dejando a un lado efectivamente lo que es tratar de mantener una línea única de interacción con los países de origen, especialmente con los países africanos. Y finalmente también, bueno, pues implementar una línea nueva de comunicación, de recepción de datos, que sería pues la aplicación WhatsApp. Anuncios, más difusión, ¿de acuerdo? También, por supuesto, lugares públicos, todo aquello que sin duda alguna permita llevar al conocimiento general lo que es esta acción, no solamente en pro de lo que es una mayor eficacia policial, sino por supuesto en pro de lo que es la asistencia a la víctima, que sabemos todos que siempre va a ser una víctima silenciosa. Bueno, terminamos un poco el incremento de las acciones, los lugares de riesgo, acciones de carácter proactivo, como refería anteriormente, y luego lo que es la potenciación, el incremento o la implementación de mejoras en las relaciones con los organismos institucionales y sobre todo con las ONGs. Yo lo tengo clarísimo, lo digo públicamente. Nosotros, nuestro trabajo en la investigación del delito de trata de seres humanos depende directamente de las ONGs. No nos engañemos. Depende para la obtención de lo que son los testimonios. Depende para el mantenimiento de lo que es, no hablemos de control, pero sí de que la víctima, por supuesto, no pueda evitar el hecho de esa asistencia, que pueda recibirla. Y eso, sin duda alguna, es lo que nos va a permitir la colaboración. Luego referimos a nivel de lo que es la propia organización, encontramos creación de grupos nuevos específicos de cara a lo que es, en este caso habla Internet y redes sociales. Ya de forma directa, de hecho van a empezar a funcionar en breve, están prácticamente los compañeros que se van a encargar de estas labores dispuestos allí en la propia sede de la UCRIT Central y sin duda alguna pues navegar por Internet será su función y encontrar esos rastros que puedan quedar del delito de trata en Internet será su objetivo principal. Y finalmente la cooperación internacional a través de cada uno de esos instrumentos de cooperación, me estoy refiriendo por los más conocidos, Europol, Interpol, Sirene, pero cualquier otro foro, cualquier otro organismo internacional del cual se pueda obtener, al cual se pueda aportar lo que es esa colaboración en cuanto a lo que es la represión de esta acción, de estos delitos de trata de seres humanos. Finalmente quería mostrarles una visión de carácter general de lo que son actualmente las principales rutas, quizás ya no de inmigración, porque sabemos que esas rutas de inmigración, de ellas están sirviendo, por supuesto, lo que son las redes de tratantes para hacer llegar a Europa, en este caso al territorio de Schengen, en este caso a España, lo que son cada una de sus víctimas. De todas partes, no tenemos duda. Realmente proceden tanto de Europa del Este, países asiáticos, África y los países sudamericanos. De cada una podemos entender efectivamente que dependen o que devienen distintos tipos de víctima de trata. Cuando hablamos de trata, evidentemente, hablamos de cada una de sus facetas, no solamente lo que es la explotación sexual, sino la explotación laboral y también, por desgracia, lo que es la extracción de órganos. En cuanto al origen, aquí tenemos la mayor de las incidencias por parte de España.
¿De acuerdo? Aquí tenemos rutas que actualmente quizás no nos afectan de forma más directa. Hablamos de lo que son las rutas a través de lo que es ese cruce del Estrecho. Aquí tenemos lo que es el Mediterráneo occidental. Los números han decrecido con respecto al año 2006, pero de forma progresiva se están recuperando. Tenemos lo que es, sin duda alguna, la ruta que afecta al territorio Schengen a través de Italia del Mediterráneo central, la que tenemos aquí en ese tono verde, la más significativa, la que creo que ahora mismo está, por supuesto, en todos los medios de comunicación. Y finalmente aquellas rutas que a través bien de Turquía, a través de Grecia, acceden cruzando la frontera con Bulgaria al territorio Schengen. ¿De acuerdo? Todas estas que proceden de lo que son la zona de los Balcanes centrales y finalmente las que proceden de los países del este de Europa. Esta es una imagen bastante significativa y bastante llamativa. Cuando hablamos de los cayucos, cuando hablamos de lo que son las pateras, yo muestro esta imagen, data del año 1949, y este es un grupo de españoles, de canarios, cuando llegan en el año 1949, huyendo de lo que es la pobreza, a lo que es los países emergentes de América. Así que, bueno, las posiciones pueden cambiar de una forma rápida y de una forma completamente, como vemos, bastante llamativa. Así que, digamos que cayucos, pateras no fue algo inventado directamente desde las costas de Marruecos, sino que desde siempre el proceso natural de las migraciones humanas se ha visto favorecido por los medios, transportes marítimos y demás, y siempre en esas mismas condiciones de hacinamiento y de riesgo para la vida de cada uno de esos migrantes. En cuanto a las redes africanas, quizás las más significativas, pues podemos, como características principales, referir. Tenemos que son especialmente numerosas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que la creación de las mismas son pequeños grupúsculos, digámoslo así, que tienen un funcionamiento bastante simple, bastante sencillo, y por las relaciones familiares, personales, el conocimiento entre ellos, ¿de acuerdo?, acceden a los servicios de cualquiera de los captadores, de cualquiera de los transportadores o incluso de aquellos que permiten el cruce de la frontera. Y me refiero también al cruce del Estrecho. En cuanto a los métodos, pues bueno, por supuesto, el cruce del Estrecho, el más significativo, el acceso directamente a lo que es el territorio de Schengen a través del Mediterráneo, el empleo de cualquier tipo de embarcación, y cuando digo cualquiera, ya no estamos hablando de las grandes embarcaciones que se empleaban hasta el año 2010 aproximadamente, que procedían de las costas de Senegal. Hablamos de los cayucos, nos estamos refiriendo ahora mismo al empleo de pateras, que son pequeñas embarcaciones que en principio eran de pescadores, pero a día de hoy se construyen exclusivamente para lo que es el cruce del Estrecho. Son pequeñas embarcaciones que prácticamente están sin terminar, que no reúnen ni las mínimas de las medidas para lo que es hacer navegable a ese elemento. Hablamos de que no existen medios de seguridad, hablamos muchas pegas, muchos peros, muchos riesgos los que asume alguien que embarca en una de esas pateras y pagando no un precio bajo, estamos hablando de aproximadamente de 1.200, 1.800 o 2.000 euros. Bueno, otro de los medios sin duda es el transporte aéreo, pero realmente está reservado quizás a los más privilegiados. Entonces aquí en estos casos siempre se va a servir de lo que es la documentación falsa en todos sus ámbitos. ¿Qué más tenemos como características? Las rutas van adaptándose, son maleables, se van adaptando a lo que es la acción de lo que es vigilancia, salvamento marítimo, a lo que son las distintas coyunturas políticas. A día de hoy de todo el mundo es conocido y se habló de lo que son los cambios de la política de la propia Unión en cuanto a lo que es la mayor o menor extensión del área de actuación de los servicios de actuación del salvamento marítimo en cuanto a lo que es la recogida de esas pateras que eran detectadas en alta mar. Entonces, cuando hablamos, por supuesto, de eso, nos referimos a que cuanto más amplia, mayor riesgo hay para el migrante. Podía pensarse que al ser más amplia lo que es la zona de búsqueda y rescate, quizás fuera más seguro para el migrante, pero realmente no es así. Realmente el acceso es relativamente próximo desde la costa y eso hace que se emplee para lo que es el transporte cualquier tipo de medio. Se están empleando ahora mismo ya no ni tan siquiera esas pateras a medio hacer, sino que se están empleando hasta pequeñas embarcaciones de juguete para acceder a la zona de rescate. En una zona como es el Estrecho, sometida a corrientes, sometida a constantes temporales, evidentemente la consecuencia muchas veces es la zozobra y lo que es el hundimiento y el ahogamiento de los viajeros. Bueno, otro de los elementos concurrentes, siempre cada una de las noticias que vemos una y otra vez referenciada, es que en esas pateras suele concurrir 1, 2, 3 mujeres que están embarazadas o bien que portan menores de cortísima edad. En estos casos casi siempre suele darse el caso de que estas mujeres o bien son víctimas de entramados de trata de seres humanos, prácticamente siempre, no nos engañemos. Y la verdad es que el menor, bien por el entramado, bien por su condición de gestante, la trama directamente las embarca con el riesgo que ello conlleva para garantizarse que la víctima, que su víctima, no es retornada, no es devuelta una vez que es interceptada la embarcación y llevada a las costas españolas.
En cuanto a las referencias de carácter general, bueno, yo creo que aquí podríamos hablar, pero aunque se necesitan muchas horas, de lo que es el vudú, de lo que es el yuyu, ¿de acuerdo? Todos conocemos, en cierto modo, la eficacia que tiene sobre lo que es las voluntades de estas víctimas subsaharianas, cercena completamente lo que es su libertad. Y por muchos razonamientos lógicos que nosotros podamos emplear, desde luego cometemos el error de no disponernos en su posición, de no tratar de entender cuál es el significado de estas prácticas. Son digamos, tradicionales, evidentemente animistas. Es la concepción de los espíritus de los antepasados que están presentes directamente en cada acto de mi vida, en cada objeto que yo manejo. Es decir, todo lo explico, cada una de las acciones en mi vida lo explico a través de ellos. Por tanto, la presencia en la vida diaria de ellas es constante y entienden todo, lo bueno y lo malo, directamente por la intercesión de esos espíritus que están presentes o no. Pues si yo hago un juramento con respecto a algo que considero real, en cuanto a que me someto directamente al abono, a retornar una deuda que yo desconozco, la entidad, ya no la cantidad, me la pueden decir, pero la entidad de lo que yo estoy asumiendo en cuanto a deuda, estamos hablando de 50.000 euros, pues evidentemente el contravenir ese juramento que yo he hecho delante de un templo que tiene prestigio dentro de la ciudad, por ejemplo, hablemos de Benin City, centro que socialmente está bien considerado, pues supone dos cosas. Primero, que van a venir sobre mí aquellas consecuencias de carácter espiritual o personal que me han advertido cuando yo hice el juramento, y además que a mi familia, en origen, lo que se le va es a estigmatizar directamente, porque ellos van a ser los garantes de lo que es el retorno de esa deuda. Y curiosamente lo que se hace, y la mujer también lo tiene muy en cuenta, es convertir al autor de un hecho delictivo, a la madame que está exhibiendo sus grandes ganancias económicas directamente allí, de acuerdo con la construcción de grandes mansiones, curiosamente a lo que es la autora de un hecho delictivo se la convierte en víctima, a efectos de lo que es la población. Por tanto, eso lo conoce. Cuando se pregunta muchas veces, y vamos a ver, en apariencia pueden tener algún tipo de libertad de movimiento. Realmente esta libertad nunca existe. La libertad ha quedado coartada, directamente eliminada por la práctica, no solamente de estos tipos de ritos, sino también hablamos de lo que es las amenazas reiteradas, lo que son las palizas, etcétera, etcétera. Realmente lo que es una serie de formas sistemáticas de acciones que terminan doblegando, terminan quebrantando lo que es la voluntad y, por supuesto, la anulación completa de lo que es la misma personalidad de las víctimas. Y la asunción de que, curiosamente, mi único refugio en un país extraño del cual yo no conozco idioma y desconozco cómo funciona, es la misma madame que me está explotando. Y en la cual yo he jurado fidelidad, ¿de acuerdo?, que no debo quebrantar, y esa fidelidad no solamente se la debo por ellos, sino también porque es la única persona, llegan a ese convencimiento, que cuida de mí. Bueno, esas son las singularidades. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de los contratos que se llegan a firmar en cuanto a lo que es ese compromiso adquirido de la devolución de lo que es la misma deuda, ¿de acuerdo? Son bastante significativos las consecuencias que tendrían por causas de incumplimiento y demás. Y ya pasaríamos, pues bueno, a otras singularidades. En este caso es una representación gráfica de esas rutas. Podríamos hablar, quizás, faltaría que una de las rutas bastante importantes, que es la ruta que viene directamente de Somalia, del Cuerno de África, ¿de acuerdo? Y en este caso hablamos de la ruta central africana, pero sobre todo la que más nos afecta es la ruta que procede directamente desde lo que es países anglófonos, francófonos, a través de Níger, con destino directamente a Argelia, a lo que es las proximidades de las ciudades de Ceuta y Melilla. Yo creo que alguien que conozca un poco el funcionamiento de estas redes conoce perfectamente dos nombres que son especialmente significativos. Estamos refiriéndonos a las ciudades de Magnia, de la frontera con Marruecos, por supuesto de Argelia, y Ugda, los lugares donde las mujeres realmente son puestas en manos de forma directa de las uniones, de los chairman, que controlan directamente el paso ya no solamente de los migrantes, sino también de lo que son los tratantes, de las violaciones sistemáticas a las cuales se ven sometidas en su paso por las dos poblaciones, y de que se convierte en lo que es ese paso previo a lo que es la permanencia en los bosques, que finalmente las llevarán a embarcar en una de las pateras a la cual ha pagado la madame. Bueno, y con eso yo ya termino, espero no haberles aburrido demasiado. Y de nuevo volver a reiterar mi agradecimiento por haber contado, pues, en este caso, con la Comisaría General. Muy bien, muchas gracias. Supongo que si alguien quiere hacer una pregunta, podremos intentar responderla. Un placer. Nada, ha sido... perdón. Sí, por favor. Bueno, fácil no es nada en este tema. Fácil no es nada, supongo. Pero
¿inspeccionan los clubs? ¿Pueden inspeccionar los clubs o deben? Y también, pues, toda esta publicidad que hay en los medios públicos, en medios de comunicación, los periódicos y los grandes carteles que se ven por ahí. ¿Pueden hacerlo o deben? ¿Cómo está eso? La verdad es que, como bien dice, debemos, pero no sé, el problema que tenemos aquí en España es que la prostitución en sí misma no está prohibida. La prostitución en España en sí misma no está prohibida, tenemos ese gran hándicap. Entonces las inspecciones se fundamentan en lo que el argumento de la inspección es en cuanto a que es un lugar en el cual se puedan estar limitando, por una parte, lo que son los derechos laborales de los trabajadores que allí se encuentran y, por otra parte, que puedan ser lugar en el cual puedan encontrarse víctimas de delito de trata de seres humanos. Pero claro, yo sé, es que resulta verdaderamente sangrante el hecho de ver en publicidad, nos cansamos de verlo. Cuando vamos por cualquier carretera interurbana, la presencia de estos clubes, la exhibición directa de lo que es el ofrecimiento, se está haciendo y se pretende implementar, incrementar, pero no nos olvidemos que también sí es cierto que quizás de esas inspecciones siempre uno de los perjudicados principales en primera instancia va a ser la propia víctima. En cuanto a la aplicación directa de lo que es la misma legislación de extranjería, si tenemos que efectivamente esa colaboración, me refiero a esa identificación, resulta de principio positiva, pues la identificación es sencilla. Pero muchas veces esa acción directa en cuanto a la aplicación de la legislación de extranjería supone que la mujer, curiosamente, cree y convierte a la policía, a las autoridades directamente en su enemiga y se cierra ya en banda para lo que es esa, digamos, esa no colaboración, sino el que evidencie esos signos significativos que nos permitan identificarla como víctima. Pero aún así se está tratando de hacer, se continúan, se incrementan y se implementan lo que son los controles administrativos. Es desde luego uno de los objetivos principales, pero no solamente con la finalidad, como decía antes, de la aplicación de la legislación en materia de extranjería, sino sobre todo en lo que es la identificación de eventuales víctimas de trata. Es en lo que se está trabajando sobremanera, en la formación de los que participan de la inspección. Castiga a los que se benefician de la prostitución. Entonces, pero no sé qué acuerdo, como sería tan amplio Sí. Denunciar y castigar a todos los que se benefician, empezando por la prensa, que publica anuncios de personas que quieren vivir, que quieren o no pueden hacer otra cosa o las obligan, o hay de todos los tipos, mayoría desde luego las de trata, por lo que se dice, no sé si hay datos, pero y sería tal cantidad de gente que se está beneficiando de la prostitución de mujeres y algún hombre que hacen dejación. La gente de la justicia hacen dejación, un acuerdo velado, porque no está escrito, según me ha dicho una abogada anteayer, a una asociación de mujeres que estamos por la abolición. Realmente yo sí considero que está escrito. ¿Cuándo se aplica esa disposición de lo que es el delito de proxenetismo? El Tribunal Supremo fue bastante claro y expreso en cuanto a considerar... No, la dejación, que no... La dejación. Que no... Bueno, es un acuerdo velado. Sí, entiendo. Sí, porque las sentencias son verdaderamente gráficas. Uno se escandaliza a veces leyendo algunas sentencias porque son especialmente llamativas. Algunas sentencias que llegan a considerar pues, las jornadas leoninas, las 12, 13 horas de trabajo, las normas internas del club de funcionamiento, como algo relacionado directamente con una actividad profesional determinada y particular. Bueno, ahí la verdad es que son interpretaciones particulares de lo que es la propia legislación, pero a fin de cuentas lo que es ese proxenetismo, recordemos que lo que es la propia tercería locativa, como se ha venido llamando tradicionalmente, pues no está sancionada. Y el Tribunal Supremo dispuso ya en sus sentencias que para, digamos, ese beneficio de la prostitución coactiva
esa referencia concreta, que ha sido quizás nuestro caballo de batalla, que nos ha fallado un poquito a todos, requiere una serie de elementos que deben concurrir en el sujeto activo para que se estime que se ha incurrido en la acción delictiva. Ya hablamos del conocimiento de la condición de la víctima, que esté en la prostitución a través, empleando alguno de esos medios en cuanto a lo que es la violencia y la intimidación, que aunque no participe de los mismos, por supuesto, que conozca y consienta y que el beneficio sea directo y de forma reiterada en el tiempo. Esos son los requisitos que ha exigido, digamos, el Tribunal Supremo a efectos de considerar ese tipo delictivo. Bueno, en concreto, ese punto del tipo delictivo del 188. Yo quería preguntar una cosa, ¿no? Que si crees que la nueva ley de la seguridad ciudadana puede empeorar la situación posible de víctimas de trata a prever la sanción por desobediencia a la persona que ejerce la prostitución. La verdad es que realmente no, realmente no. El ejercicio de la prostitución en la calle casi siempre está regulado por lo que son los distintos bandos, órdenes de carácter municipal. Y la propia Ley de Seguridad Ciudadana no ha ido mucho más allá de lo que ya existía en cuanto a legislación de carácter municipal. Digamos que las consecuencias hasta ahora no se han visto, digamos, perjudiciales en ese sentido de cara a lo que es la identificación, y tampoco se puede prescindir de lo que son las identificaciones. Me refiero, muchas veces es la policía quien tiene que acudir efectivamente a la identificación en aquellos lugares donde pueda entender que existen víctimas. Son medidas de carácter, a pesar de que tengan unas consecuencias de carácter administrativo, sí son necesarias de cara a lo que es la localización, identificación, la detección de víctimas. Otra cosa que quería preguntar, que como habías hablado de magia negra, de ruta migratoria, de población africana, yo creo que en la ruta migratoria hacia llegar entre fronteras de Marruecos y Argelia, hay como una especie de un gobierno, de las personas que están, como un gobierno. Esas personas es como una persona que está ahí, tiene que pagar la cuota, pagar todas las consecuencias, las deudas para poder vivir allí. Entonces, esas mujeres son doble o triple víctimas desde salida de su país hasta llegar allí y para cruzar. Entonces, si la policía encuentra esa situación de estas mujeres que te explica la situación de nuestra creencia de vudú, de magia negra, porque en África la gente cree en todo, en todo. En cualquier cosa que te dicen, tú crees. Entonces, hay mujeres que llegan aquí con problemas psicológicos. Entonces, la ley de extranjería no favorece prácticamente nada. Porque primera vez que encuentra una mujer en la calle, sin papeles, entonces con la orden de expulsión. Y la mujer ve a la policía, no va a denunciar si es tratada o si tienen problema problema de deuda. Entonces, ¿cómo la policía atiende a esas mujeres que están en esta situación? Bueno, dos incisos especialmente. En cuanto a lo primero que decías, en la zona entre fronteras entre Argelia y Marruecos, bueno, como bien has dicho, es que existen gobiernos, además sabemos, las uniones, las trades están allí presentes, se diferencian directamente por etnias, tienes los Yoruba, tienes los Igbos, tienes Edo también, que tiene mucha importancia, tienes Camerún con sus presidentes, con sus chairman. Está todo perfectamente organizado. Hay cuotas de paso que se pagan directamente con la violación de las mujeres, porque los boyfriends directamente las ponen en manos de esta gente. O sea, es que es así. Es una zona delicada porque en Ugda realmente los campamentos se crean en las afueras de en Magnia, se crean fuera de lo que es la propia ciudad, de la zona desértica. Y luego también políticamente es un lugar complicado porque tienen unos conflictos entre Argelia y Marruecos en los cuales no tienen, digamos, un punto concreto de cruce de frontera. Por tanto, es una zona casi de nadie. Se han beneficiado de esa situación concreta en esa zona territorial para crear esos campamentos. Y luego tenemos en Ugda, que seguramente a lo mejor 1000 veces lo hemos escuchado los que conocemos un poquito del asunto, o alguna vez hemos escuchado, que es la famosa FAC. La FAC es algo tremebundo. Y es un poco el traslado de lo que ocurre en Magnia directamente a Ugda. Y es el paso previo directamente pues, para ir al Burubú, al Tranquilo, a los distintos bosques previos. Y ya digo, y curiosamente es la FAC, que es la
acrónimo de Faculty, está en las afueras, en el exterior de lo que es la Facultad Mohamed VI, en la ciudad de Utah, y es allí el paso previo directamente al cual acceden los Connection Man, que por supuesto después llevarán a los bosques previo a lo que es el embarque. Y como dices, es que están perfectamente organizados, tienen sus propias estructuras de poder y son estructuras que acaban como en pirámide. Hay uno en la punta que es el que tiene poder de todo, es el que tiene el poder de crear normas, de decidir y de impartir justicia dentro de lo que son aquellos que dependen de su etnia. Sí, es así tal como describes, es realmente terrible. En cuanto a lo que es la asistencia, es realmente difícil. Tú lo acabas de decir, la mujer no cree en la policía por sistema. Yo la verdad es que he pasado tiempo en Nigeria y realmente, sin faltar al respeto a nadie, pero una de las cosas que te dicen desde el principio, no confíes en la policía. Digo, bueno, si no confío en la policía, ¿dónde vamos a dar? ¿Por qué? Porque realmente es un problema que está muy enquilosado en lo que es la propia sociedad. Sí, perdón. Entonces, realmente lo que vamos a trabajar estamos ya no solamente a nivel exterior dando o formando o impartiendo, sino a nivel interior, a nuestros propios profesionales, a los propios funcionarios policiales, se les está especializando para que conozcan de este tipo de delito, no solamente desde aquellos que forman parte de los grupos específicos, como por ejemplo del cual yo formo parte, sino todos. Especialmente aquellos que van a tener un contacto directo y que son, digamos, la cara de la policía frente al ciudadano, aquellos que forman parte de seguridad ciudadana. Que la identificación se complete efectivamente con lo que es la valoración de los elementos objetivos de esta persona que están identificando. La formación, desde luego, es una de las apuestas principales. Formación para observar, para ver y para valorar. Es que después hay otra ponencia. Él habla sobre política migratoria que están haciendo ahora, que vio Rajoy visitando países africanos y la política migratoria de España. Yo creo que el trabajo que hace España con los gobiernos no llega a la población. No llega a la población. Discúlpame, en cuanto a la labor que haga cualquier gobierno respecto a la inmigración y sobre todo en temas de colaboración y cooperación internacional, como puedes comprender, nosotros ni podemos ni debemos hacer una valoración al respecto. Pueden hacer ayudando, apoyando a las organizaciones que trabajan allí. Sí. No estoy criticando al gobierno, pero estoy diciendo... No, claro que lo entiendo, pero como decías, ¿qué os parece el trabajo que están haciendo? Bien, cualquier cosa que se haga para apoyar directamente en el lugar de origen, creo que es lo bueno. Y de hecho, nosotros desde la policía se ha venido haciendo a través de los agregados y de los consejeros en las embajadas y también con la presencia efectiva de muchos de nuestros compañeros policías en diferentes países, como fue desde hace, no quiero equivocarme, pero creo que desde hace más de 6 años y todavía se mantiene por parte de la Comisaría General en Nuadhibou. ¿Correcto? O sea, que se está haciendo ese trabajo por parte de la policía, trabajo de calle, por decirlo de alguna manera, a pie de obra, pero no solamente en nuestro país, sino también colaborando con las policías en esos mismos países. Gracias. Tenías a la profesora, pero... La siguiente. Hola, buenos días. Yo quería preguntar una cosa aquí. Hemos escuchado vuestra manera de trabajar y se ve que estáis haciendo un muy buen trabajo, muy organizados. Pero yo creo que hay unas víctimas que casi no he escuchado nada durante la presentación. ¿Cuál es? Hemos mirado cómo la gente llega aquí, le traen para la explotación. Hemos visto en distintos puntos cómo van llegando y todo. Pero hay unas víctimas aquí súper importantes que no hemos escuchado cuál es el mecanismo de trabajar en proteger a estas personas. ¿Cuáles son? Son unos extranjeros o gente de aquí, niñas nacidas aquí, que cogen aquí y lo llevan de vacaciones en sus países, en el país de origen de los padres. Y sabemos que son víctimas
y algunas vuelven aquí mutiladas. Hemos escuchado mucho, pero parece que está al revés, cómo llegan, cómo controlar y cómo vienen aquí, cómo es la explotación sexual y todo eso. Y a la hora de la mutilación femenina, en particular, las niñas que salen de aquí, van y vuelven, ¿qué mecanismo hay? Porque, por ejemplo, yo en Cataluña, donde vengo yo de Barcelona, sabemos con los Mossos de Escuadra tenemos acuerdo directo que estamos trabajando con ellos. Las familiares, cuando van a viajar con las niñas, se comprometen firmando algún acuerdo, van y saben que cuando vuelven, la niña tiene riesgo que la mutilan ahí, que lo sepan, a veces ni no lo saben hasta volver aquí. Quería saber en breve qué mecanismo hay aquí para hacerlo algo parecido y a proteger gente, no solo los que están trayendo aquí para explotar económicamente, sexualmente, pero sino al revés. Porque cuando vuelven hay otro riesgo que yo creo que no debemos olvidar también. Gracias. No, bueno, por supuesto, darte la razón por completo, ¿no? Efectivamente es un riesgo, es un problema real, es un riesgo real que existe. En cuanto a que yo no haya referido este asunto en cuanto a mi presentación, no voy a decir que no me afecte, pero bueno, es mi especialidad lo que es la represión del delito de trata de seres humanos. Por tanto, sale fuera de lo que son mis competencias a efectos de investigación. No lo conozco tan en profundidad, sin duda alguna, pero sin duda alguna es un riesgo real. La forma de actuar es similar prácticamente en todos. Me refiero a detección del menor en situación de riesgo, lo que es la asistencia de los medios de carácter administrativo, me refiero a las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia, y la actuación directa de los distintos fiscales de menores. O sea, realmente el sistema, en cuanto a estos riesgos reales de mutilación de menores, en esos periodos vacacionales, sin duda alguna, es similar en Cataluña. Ahora mismo los protocolos son a nivel territorial limitado, ¿de acuerdo? Pero en principio se pretende lo que es la consolidación de un protocolo a nivel nacional que pretenda y que va a evitar, bueno, en la medida de lo posible, lo que son estas situaciones. Bueno, mi pregunta va conociendo un poco ya las causas. En realidad, ayer cuando en la Comisión Europea se dice vamos a erradicar estas situaciones y estamos pidiendo ayuda incluso a Naciones Unidas para que nos permita que hundamos esos barcos donde se supone que hay tráfico de personas. ¿Realmente con esa medida se puede lograr? Ya sé, el dato es, vamos a las causas. Obviamente, para que esto no siga sucediendo, no podemos cerrar los ojos. Entonces, los países africanos, de donde proceden fundamentalmente, es decir, hoy aparecer en Níger, colocar de hecho que no salga absolutamente nadie de allí, no estaríamos provocando en el fondo, porque lo que tenemos también son conflictos bélicos, es decir, no solo son personas que salen por razones económicas, porque hagan cualquier tipo de contrato, sino que estamos ante temas también políticos. Yo la verdad es que el oír y decir que vamos a hundir barcos para evitar que lleguen a Europa y que veamos eso, ¿cómo ve la medida? Lo digo desde la perspectiva, no, es a nivel personal, no es una cuestión de que se diga desde el punto de vista de lo que representamos y lo que se está, pero viviendo sobre el terreno y viendo lo que hay allí, ¿se podría llegar a decir esto lo acabamos de esta manera? Cuando la Europa de los 28 lo que nos viene a decir en el fondo es no estoy regulando perfectamente la inmigración regular ni el asilo en condiciones. Es una reflexión un poco fuerte, ya lo sé, pero bueno, hombre, no quiero porque, a ver, uno ve las cosas en plan individual y queremos arreglarlas, pero yo ya aspiro un poquito más, de decir, vamos a hacer un esfuerzo. Es que estamos hablando de miles de millones de personas y están emigrando 220 millones de personas, o sea que son muchos. Bueno, perdonar por la pregunta, ya sé que es fuerte,
pero bueno, me encantaría oír alguna opinión de los dos, si puede ser. Gracias. Yo en este sentido, la verdad es que, bueno, pues agradezco la reflexión personal que usted hace. Opinión, pues tampoco voy a vertir aquí ninguna de carácter personal. Evidentemente todos conocemos que es un problema de un amplio espectro que tiene unas raíces profundas a nivel de lo que son los países de origen. Y bueno, las medidas de represión de la trata pues, pasan por distintos ámbitos a través de lo que son las rutas de origen y el destino. De ella valorar lo que son las eventuales medidas que se adoptan, yo me abstengo de ello. No soy quien para hacerlo. Me parece que ya, bueno, la última, lo siento. Cuando pensábamos ya que en España, con las libertades sexuales, no iba a haber muchos hombres y alguna mujer, muy pocas, que están encantados por tener mujeres y algún hombre a su disposición para ejercer más poder sobre una persona que sexualidad, según mi modo de ver, porque la sexualidad o es compartida o alguien está sobre otro y es un ser humano, uno y el otro, uno y la otra. Entonces, mientras se fomente desde los estados, estos más ricos del primer mundo, esta industria, todo lo que fomente esta industria va a ir en detrimento de los países pobres y de las mujeres de los países pobres, porque cuando no haya en los países ricos suficientes mujeres que se pueden dedicar a otros a trabajos, porque yo no considero trabajo esto, entonces van a necesitar más mujeres y van a necesitar mujeres forzadas de los países que sean, para dar variedad a los señores, sobre todo de estos países ricos, para satisfacer sus deseos, sus caprichos de poder sobre un ser humano que son mujeres casi todas. Que sí, estamos absolutamente de acuerdo que el problema es la explotación siempre, los más vulnerables. Y también son los hombres. No perdamos de vista el tema de la trata, tanto con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral, también hay hombres en las dos. Bien, a nosotros nos preocupa exactamente igual cada persona que sea sometida a trata, independientemente del número en global, y procuramos hacer el trabajo enfocado en las personas, en aquellas personas que están sometidas a trata y sobre todo, como bien ha dicho mi compañero, en aquellas que por temor, por una situación de dependencia física, económica y psicológica, ni tan siquiera se atreven a denunciar la situación a la que están sometidas. Y ahí, pues, todo mi reconocimiento precisamente a las ONGs que colaboran con nosotros, facilitándonos esa labor, ya no de prevención, porque ya están aquí, pero sí de protección y de conocimiento de que la policía estamos para intentar ayudar. Solamente eso. Gracias. Creo que ya nos hemos sobrepasado de la hora. Muchísimas gracias por su atención y a mi compañero. Gracias.